Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen también por Spotify y a través de pauta.cl, ya abrí la verja de madera de mi jardín, estamos juntos en mi jardín, se escucha el sonido de los pájaros en este sector precordillerano. Me gusta siempre los días lunes cruzar al patio de la escuela que está al lado de mi jardín y escuchar el sonido de las campanas, el sonido de los niños. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estamos en vivo, son las 8 en punto de la tarde de este día lunes y siempre me encuentro con ella, esa figura señera de la pedagogía y también de la poesía, que hizo que la pedagogía fuera poesía y la poesía fuera pedagogía. Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral, como ustedes saben, tiene una prosa absolutamente original, propia, creativa, una prosa, yo siempre digo que es una prosa volada, a veces mucho más volada, en el buen sentido de la palabra, que su propia poesía. Es prosa poética y prosa de pensamiento también. Y hay muchos artículos que ella escribió sobre pedagogía y que han sido recogidos en distintas ediciones. Y particularmente me quiero detener hoy día en uno que tiene que ver con la imagen. Esta idea de que la imagen compite con la palabra o puede ser un enemigo que podría incluso destruir o desplazar a la palabra. Y fíjense ustedes que Gabriela Mistral, en un texto que es muy antiguo, estamos hablando del año 1956, pero eso fue cuando fue recogido el artículo. Este artículo debe haber sido escrito en el año veintitantos, treinta y tantos. Gabriela Mistral dice: al hogar de la palabra, que llamamos escuela o colegio, ha llegado un competidor formidable, la imagen. Ignoro lo que ocurre en Estados Unidos, pero sé que los países europeos, sobre todo en aquellos que viven siempre atentos a las reformas y sobre todo a las grandes invenciones, la cuestión del cine educativo, lo mismo que la recién nacida televisión, va y viene en ensayos y en críticas laudatorias o despectivas y hasta iracundas. Yo dejé la enseñanza hace muchos años, pero como el oficio pedagógico es una vocación vertical y no un mero asunto de cargos y sueldos, nunca cesé de perseguir en las librerías los libros nuevos y novedosos del oficio. Creo que el cine es el acontecimiento de mayor bulto que ha venido a llamar a las puertas de colegios y universidades, pero sé también que la alarma del magisterio sigue creciendo por causa de que el cine y la recién nacida televisión no han vivido aún en anchura de tiempo, de lugares, de crítica y sobre todo carecen del material pedagógico indispensable que no es todavía ni suficiente ni cualitativo. Y Gabriela Mistral en el fondo lo que va a decir es: abrámonos a este nuevo competidor, entre comillas, que es la imagen, la televisión, el cine, la radio, y tratemos de incorporarlo en la educación y veamos qué podemos hacer pedagógicamente. Preparémonos para hacer esa tarea que es ineludible. En ese sentido fue extremadamente precursora. Estamos hablando de Gabriela Mistral, una persona que amaba la palabra, que aquilataba la importancia de la oralidad en la formación de los niños a través de una palabra que venía de la tradición, del campo, etcétera, pero que aquí se abre a una novedad que está en ese momento provocando un problema en la escuela. Hoy día, evidentemente que ya no es el cine y la televisión, es el mundo digital. Y dentro del mundo digital
el mundo de los videojuegos, que tiene una presencia hoy en nuestras vidas y en la vida de nuestros niños que es imposible ignorar. ¿Qué hacemos ante ello? Ante esa irrupción, ante esta entrada de este competidor formidable, pero de nuestro tiempo, el videojuego. Hemos hablado otras veces aquí en el Jardín con un sociólogo, amigo del Jardín, hablando de este mundo de la gamificación, del videojuego, etc. Bueno, resulta que hay un profesor de lenguaje, un colega mío. Ustedes saben que yo soy profesor de Estado en castellano, lo he dicho varias veces aquí en el programa, que crea videojuegos para la comprensión lectora. Una experiencia, una innovación muy interesante de la que queremos escuchar hoy día y aprender. Me voy a sentar aquí en el banco de este patio de la escuela y voy a conversar con Eduardo Arriagada, profesor de lenguaje del establecimiento complejo educacional Tierra de Esperanza en el Tume, en la región de Los Ríos, en esa bella región, en ese maravilloso y mágico sur. Eduardo, qué gusto de poder conversar contigo hoy día en esta tarde. Un gusto también mío, Cristian. Es un agrado, un honor poder estar en tu programa, por lo que todo lo que tú significas para la gente que amamos la cultura. Tus grandes entrevistas fueron un referente muy, muy fuerte para los que amamos todo lo que es el arte y la literatura. Muchas gracias, Eduardo, muy afectuoso tu comentario. A ver, me gustaría saber un poquito, antes de entrar en el tema del videojuego y la literatura, que estoy muy expectante de saber cómo es esa experiencia. Me gustaría conocer un poco tu historia. Tú eres un profesor sureño en el sur. He declarado varias veces aquí mi amor al sur, citando Atelier y todo. Y tú estudiaste en un liceo en la comuna de Los Lagos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo ha sido la impronta de ser criado, de vivir en ese sur y ser profesor en el sur? Eso es lo primero que quería preguntarte. Bueno, mi infancia fue en Los Lagos. Siempre viví en Los Lagos y la mayor parte del tiempo lo viví en el campo de Los Lagos. Había un fondo que administraba mi abuelo, que el fondo se llamaba Curalelfu, y ese fue un fondo mágico. Ahí estaba todo. Había un río, había una cancha de fútbol, había una bodega, estaban mis abuelos, mis tías. Era un mundo mágico. Siempre recuerdo ese mundo y siempre está presente en mi vida. Un personaje importantísimo en mi vida fue mi abuela, Cecilia Silva Nauco. Y desde que yo tenía memoria, ella no caminaba, estaba postrada en la cama. Y ahí dirigía toda la casa, gritaba y armaba la comida, y de repente me decía, ya Lalo, ella me educaba, me decía, Lalito, ahora vas en el mueble, mira arriba, me decía, y había un libro de Eva Perón, porque mi tía estaba en Argentina. Entonces me decía, a ver, léeme el libro, las imágenes, ¿qué dicen? Y me hablaba de Eva Perón, y leía la Biblia, ella me hablaba de la Biblia con unos tremendos anteojos, y conversamos. Ella fue como mi iniciadora en todo lo que es la lectura seguramente, y la experiencia también natural que tenía, y mis abuelos me marcaron mucho. Y ese fondo para mí es un fondo mágico, es como decía Telier, tático, volver a eso, todo eso. Qué fascinante personaje, tu abuela Cecilia Nauco, esa mujer que desde su cama dirige todo, es el centro de ese hogar, es el centro de ese lar, para usar la palabra de Atelier, y que te lleva además a la lectura, porque yo creo que, bueno, Gabriel Mistral siempre ha hablado que es desde el mundo más rural donde nace la palabra más viva. Esa es una convicción que tenía Gabriela Mistral. La palabra viva que ella la agarró de su madre. Mi madre era pequeñita, dice ella, de unas tías también que le leían la Biblia, la colocaban sobre las rodillas. O sea, tú viviste algo parecido, análogo, pero con esta oralitora que era Cecilia Nauco, ¿no? Sí, bueno, ella me ayudaba, me motivaba, y la gente llegaba donde ella, y ella retaba a la gente. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te portaste mal? Gente ya adulta, no hagas eso, anda por el buen camino. Era como, no sé, como una líder. Y después, bueno, en casa no había muchos libros. Recuerdo que había un pocos libros en la casa. Una vez llegó a mis manos, era muy joven, llegó Flaubert, ¿ya? Madame Bovary. Y la leí, yo era muy chico, creo que no la entendí. Después estaba Martín Rivas, había una colección, una antología, que estaban todas las obras de Alberto Lesgana. Martín Rivas, el ideal de un Talavera, los trasplantados, también me los leí. Todo lo que llegaba a mis manos, me los leía yo, y después venían unos libros que se venían en la cuarta, porque había una biblioteca en Los Lagos solamente. Cuando estudiábamos nosotros en el Liceo Alberto Lesgana,
el liceo no tenía libros, entonces cuando el profesor nos daba a leer algo, había que ir a la biblioteca municipal, y había muy pocos ejemplares, entonces había que turnarse, o si estabas con suerte podías tú leer. Entonces era complicado en esa época poder leer, pero vivimos mucho, ya hicimos mucho deporte, en los lagos pasa un río precioso que es el río San Pedro, cultivé buenas amistades, y fui de a poco como acercándome a la literatura, porque me gustaba escribir, escribía poemas, escribí por mucho tiempo poemas, y leía, y uno va a escribir, leía Neruda y va escribiendo, no sé, Gabriela Mistral, Bukowski aparece después, aparecen los poetas malditos, y ahí estaba con la parte de humanidades, siempre estaba con eso, o era el lenguaje, porque igual me gusta hacer mucho deporte, era buen deportista, entonces yo quería entre lenguaje o educación física o historia. Era como ese mundo, siempre estaba como ligado a las humanidades. Eduardo, tú de alguna manera has permanecido en la provincia y has hecho pedagogía ahí, en colegios pequeños, entiendo. Has hecho toda tu trayectoria profesional ahí. Ahí me recuerdo una conferencia de Martin Heidegger, profesor de filosofía alemán, filósofo, famoso ensayo que se llama ¿Por qué permanecer en la provincia? Cuando lo invitan a ser rector en una ciudad importante, él dice, no, yo quiero quedarme acá y quiero hacer mi trabajo, profesor, aquí en la provincia, y da las razones por qué la provincia es tan importante para la formación del pensar. Entonces me gustaría preguntarte eso, ¿en qué sentido la provincia, y bueno, la provincia del sur, te puede marcar como pedagogo, bueno, como ser humano, etcétera? Ya, bueno, el sur es fascinante, siempre he vivido acá, nunca he trabajado en otros lugares, en el norte no, una vez fui, pero a veranear, y marca porque la gente es diferente, ya, están las amistades también. Los lagos es un pueblo pequeño, entonces casi todos se conocen, y cuando era más joven armamos una agrupación que era el Grupo de Amigos de la Cultura, que era GAC, y empezamos a mezclar, ¿no? A mezclar lo que yo hacía como literatura con el arte. Y eso me gustó mucho. Sacábamos, no sé, unos libros, hacíamos festivales de arte, traíamos otros elementos de afuera y fuimos vinculando y en las conversaciones decíamos, tenemos que potenciar todo esto, sacar la historia, mostrarla, hacerla más accesible y cómo lo podemos hacer. Y ahí estaban como la historia de las conversaciones con buenos amigos, con grandes amigos, y ver cómo podríamos todo eso traspasarlo al arte, a la literatura, al video. Y tuvimos muchas historias y que después con el tiempo se han ido concretando. Y hace 8 años llegué acá en el Tume, que es otro mundo. Mi abuelo me contaba que acá había un complejo maderero, mi abuelo era administrador de un fondo, y me decía que acá era un complejo maderero y que era dirigido por los trabajadores. Y a él le gustaba toda esa experiencia, ya, y que hacía los terciados, y llegué acá a este mundo de Enel Tume, y me abrió las puertas también, ¿ya? Y yo, humildemente, hemos hecho algunos trabajos con los estudiantes y que no han servido a todos. Yo he aprendido con el trabajo, los estudiantes también, e hicimos un cortometraje, un documental sobre la guerrilla del 81, que fue acá en el Tume. Entonces, claro, ese documental... Fue famosísimo eso, fue muy... Claro, entonces hicimos un documental. Cuando yo llegué acá, el primer año, yo venía con ganas de crear y con ganas de trabajar. Había hecho algunas cosas en audiovisuales, pero no tanto. Después he hecho algunos cursos, y esa vez llegó a mis manos el diario Austral, un día domingo, y sabían que habían desaforado a Rosauro Martínez, que había estado en el tema de la guerrilla del 81, que había sido diputado. Entonces yo llego el día lunes y le digo a mi estudiante, oye, ¿ustedes saben? Les saqué una fotocopia a ese documento, ¿ustedes saben algo de este tema? Y me dijeron que no, pues yo dije, ustedes son de acá y esto ocurrió acá. No, y empezamos a investigar las fuentes que hacemos, y salió una información por aquí, otro nos dio una información por allá, armamos un guión, armamos toda una historia, y al cabo de un tiempo hicimos un cortometraje y lo presentaron después en un festival de derechos humanos. Estoy conversando con Eduardo Arriagada, profesor de lenguaje del establecimiento complejo educacional Tierra de Esperanza de Enel Tume, de la región de Los Ríos. Eduardo, ¿cómo llegas a hacer esta relación, este cruce entre tecnología y lectura? ¿De dónde nace esa inquietud? Bueno, algo había ya lo que me estabas contando, has trabajado varias veces con el lenguaje audiovisual, la interacción, dijiste, entre pintura, arquitectura, pero
a este maridaje, por decirlo así, entre la lectura y la tecnología, que parecen estar en riberas opuestas, y parecen estar en oposición, incluso a veces hasta en combate para algunos. Yeah. Bueno, siempre me gustaron los videojuegos, lo que pasa es que llegué a jugar como tarde, porque hice más deporte. No sé, unos 7 años atrás, llegó a mis manos un videojuego que se llama Half-Life. Yo venía llegando acá en el Tume y tenía miedo de abrir ese juego, porque no sabía cómo jugarlo. Demoré como 2 meses. Después un estudiante me dijo cómo lo tenía que hacer y jugué Half-Life. Y me fascinó Half-Life porque Half-Life era un shooter y no te daba nada, ni pistas ni nada, todo había que inferirlo. Entonces eso me fascinó y una historia impresionante. Yo jugué Half-Life 2 y yo dije, alguna vez yo tengo que hacer algo de esto, porque uno desarrollaba la inferencia, no te da ninguna pista, ningún mapa, ni nada. Yo dije, esto voy a hacer algún juego más adelante con esto y lo voy a llevar a la educación. Entonces, yo creé después un guión para hacer ese primer juego, se llama La Ciudad Laberinto. Ese juego no lo hice yo contraté a algunas personas que me hicieron ese juego. Después, posteriormente, seguí trabajando el tema y hemos trabajado con los estudiantes. Después ya yo decidí hacer un juego con los estudiantes. Los estudiantes fueran los gestores de este juego. Y estos juegos que estamos haciendo, bueno, buscan que los estudiantes creen el guión y que participen en todo el proceso de creación de este juego. Que es algo, no es fácil, porque resulta que este tipo de actividades la hacen las universidades, la hacen las carreras que estudian videojuegos. Entonces, como un profesor de una comunidad tan pequeña, ya cordillerana, que tiene un déficit de comprensión lectora impresionante, y que las empresas de acá de Chile no trabajan comprensión lectora porque tendrían que venderle acá a los colegios de Chile. Entonces no es rentable para esas grandes empresas de videojuegos hacer videojuegos de lectura para vender acá, salvo que ganen algún proyecto fondar, pero aún así no van a trabajar en eso. He conversado con algunos amigos relacionados con eso, me dice que ellos prefieren vender al mundo. Entonces, sí. Oye, Eduardo, te iba a preguntar lo siguiente. El videojuego, el mundo del videojuego puede ser muy absorbente. Algunos dicen que puede ser alienante, que puede convertirse en una adicción. ¿Cómo incorporarlo como un elemento pedagógico? ¿Y cuál es tu juicio sobre el videojuego en la vida de los niños? Y luego el hecho de colocarlo adentro del proceso educativo, de alguna manera tú le estás dando una valoración. ¿Cómo enfrentas ese tema? Bueno, igual es complicado colocar el videojuego en educación porque hay mucho, ¿cómo se llama? Resquemores en torno a ese tema. Hay mucho rechazo también de parte de la comunidad. Y ese rechazo pasa porque las personas no saben, por ejemplo, que hay serious games, que hay videojuegos serios, donde en España se analiza la historia, se analizan diferentes temas y están trabajando ahí. Nosotros estamos muy atrasados en ese aspecto. Entonces, cuesta mucho, por ejemplo, insertar juegos en educación. Porque todas las personas dicen que son adictivos, que tienen problemas, que no enseñan nada, pero porque nosotros también somos de otra generación. Nosotros no jugamos a esos juegos. A lo mejor, no sé, el Minecraft, Free Fire o Fortnite tienen una historia con los estudiantes, tienen una historia. ¿Cuál es la historia de ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interfaz? ¿Qué sucede? ¿Cómo armarían toda esta historia? Y comenzamos a trabajar con eso, pero es complicado el poder insertar los videojuegos en educación porque los profesores no estamos preparados para eso. Y hay un rechazo también en torno a ese tema. Y un rechazo también en torno al tema de los directores. Por ejemplo, yo tengo una empresa de videojuegos de comprensión lectora, ¿ya? Y tenemos 3 videojuegos. 2 de plataforma y un shooter en primera persona, que tuvo una calidad bastante buena. Nos ha costado un mundo el hecho de poder vender los videojuegos en los colegios. Nos ha costado un mundo. Y el estudio que realizamos nosotros a nivel nacional es que no hay empresas que estén trabajando comprensión lectora con videojuegos acá en Chile. No hay empresas. Hay unas plataformas, y una plataforma que se llama, no me acuerdo ahora, que trabaja en Temuco. Ellos están trabajando con comprensión lectora, pero con plataformas, no con videojuegos. Entonces nos ha costado mucho y es como un cambio de paradigma también. Y yo de repente estoy muy entusiasmado con lo que hago, pero a veces siento una desazón. ¿Estaré bien encaminado con todo esto? Porque seguramente va a costar que el ritmo de videojuegos llegue a la educación, va a costar mucho. En otros países, como en México, en España, trabajan bastante bien y se hacen proyectos bastante significativos en torno a eso, pero acá de repente veo que hay un vacío en relación a lo que el ministerio
nos propone con innovación, que algo de innovación hay, pero falta mucho más todavía en educación. Entonces Sí. ahí es una pelea muy grande que cuesta. Eduardo, y danos un ejemplo de estos serious games, de los videos serios, por decirlo así, videos con contenido que tú consideres que sea un ejemplo modélico que rompa nuestro prejuicio, nuestra idea hecha de lo dañino que puede ser un videojuego. Un ejemplo de algún videojuego que puedas contarlo, explicarlo, para quienes nos escuchen y no tienen experiencia con los videojuegos puedan verlo. ¿Ah? A ver, lo que pasa es que no recuerdo ahora un título en especial, pero por ejemplo, en otros países he leído tesis que hacen videojuegos para mostrar la historia de un sector, ¿ya? Entonces, esos videojuegos tampoco son videojuegos masivos, que vamos a decir que costaron millones, que son ya triple A, pero hacen videojuegos para mostrar, por ejemplo, la historia de Granada. Entonces, a través de un videojuego, el personaje va pasando y va contando la historia y el niño va aprendiendo a través de esos videojuegos o de realidad virtual. Entonces, es como cómo pueden enfocar la cultura de este medio. O hay un juego de comprensión lectora, pero que no está para Nintendo Switch, que es como, la otra vez lo estoy viendo, pero no lo he jugado. O por ejemplo, hay un juego que se llama, que está para PG4, que es Cero, ¿ya? Horizon, que lo jugué la otra vez con mi hijo tiene como 6 años, y el juego es de pura lectura, es de una aventura gráfica, y uno va tomando decisiones. Está Alan Wake, ya, y el que te nombré recién, Horizon. Pero aventura gráfica es un tipo de videojuego que ayuda a la comprensión. Innovando con el videojuego y cruzándolo con la lectura y con la literatura. A ver, me gustaría que me contaras paso a paso cómo todo el proceso, un poco eso. Hay que contar una idea, ¿ya? Hay que contar una idea, entonces los estudiantes crean una historia. Les digo primero yo que vamos a trabajar para un juego de plataforma, que es lo más fácil que se pueda hacer. No un juego 3D, sino un juego 2D de plataforma. Entonces, les muestro cómo son los juegos de 2D de plataforma y ellos hacen que vamos a trabajar con esa historia, ¿ya? Esa historia después la pasamos a guión. Después reparto los grupos para que puedan hacer los escenarios. Los escenarios los pueden hacer en Photoshop. Entonces, hacen los escenarios, los fondos, y todo que sea lo top y los personajes. Y hacemos un trabajo pequeñas grabaciones en este programa. Y después vamos insertando los elementos que hicimos de los niveles, de los escenarios, de los personajes, y los insertamos en el programa. Después hay que darle la vida. Si el personaje, hay que darle la mecánica. Si el personaje choca con esto, le quita la vida. Si el personaje aquí tiene que saltar, ¿ya? Y el personaje para acá tiene una pregunta, la responde y al final hay un marcador que dice cuántas preguntas o algunas pistas que vas dando, llaves, o que vaya realizando inferencia. Entonces, ahí vamos construyendo ese mundo. Y la parte final, que es colocarle los sonidos, colocarle los créditos y ya exportarlo si va a ser para PC o si va a ser para Android. Entonces tenemos que darle las dimensiones dentro del programa que estamos trabajando. Así sería bien simplemente el proceso de creación de videojuegos, pero es mucho más largo y más. Oye, Eduardo, a ver, porque se trata de que de estos videojuegos puedan tener un efecto positivo en la comprensión lectora. Primero, ¿tiene este trabajo resultados medibles y tú lo has visto, si tú lo has visto como profesor, en la comprensión lectora de tus alumnos? ¿Dónde entra aquí la comprensión lectora y cómo entra en este trabajo de armar un videojuego? Bueno, está la historia. La historia tiene que ser interesante. La historia la están creando ellos, la están creando para estudiantes también de sus mismas características, de sus mismas edades, entonces tiene que ser un juego que sea divertido, pero también ellos les voy a basar los tipos de preguntas, ya, preguntas literales, preguntas de interpretación, de reflexión, de valoración y de reflexión. Entonces ellos van creando esas preguntas en relación a textos.
y ahí aparece la comprensión lectora. Y también vamos a dejar un elemento que sea de inferencia o de concentración, porque los estudiantes necesitan concentrarse para leer. Ya algunos van a querer y van a querer pasar, entonces que no, que tengan que detenerse, que tengan que reflexionar un poco con el tema y que vayan a ir desarrollando las habilidades que se necesita la comprensión lectora. Capturarlo por la imagen, con la historia que sea atractiva, y también que vayan desarrollando ellos los elementos para poder mejorar la comprensión lectora. Con las preguntas, con la y otros elementos más. Una comprensión lectora después de esta experiencia, avances significativos, quiero decir. Lo que pasa es que estamos como en un primer momento o proceso, pero de que logramos capturarlo para que puedan leer, sí. Entonces, habría que esperar un poco más de tiempo y hacer un estudio un poco más exhaustivo para ver cuáles son los avances reales en torno a este tema, ¿ya? Porque, por ejemplo, los buenos lectores la pasan rápido y la pasan súper bien. Y a los lectores que les cuesta, puede que la pasen un poco más lento o hay un rechazo en torno al hecho de leer. Entonces, ahí hay que atraparlo doblemente, porque el problema de la lectura es un problema general y no se ha podido solucionar. Entonces, acercamos a través de los medios que ellos están jugando, que son los videojuegos, algo de lectura para ese estudiante. Eduardo Arriagada, profesor de lenguaje, nos está contando la experiencia de crear videojuegos para la comprensión lectora, profesor educacional Tirúa de Esperanza. Son exactamente las 8:26. Estamos en Desde el Jardín. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile que estén innovando en el aula en distintas disciplinas, desde la matemática hasta el lenguaje. En este caso es el lenguaje, pero el lenguaje aterrizado en el mundo de hoy, en el mundo... Se habla mucho de la gamificación del mundo. Alguna vez un entrevistado me explicaba cómo el juego, la gamificación está tomando la realidad, o sea, la política, etcétera. O sea, no puede, pero está una era gamificada, por decirlo así, ¿no? Sí, igual hay bastante relación de la gamificación, de los juegos en diferentes áreas, no sé, las empresas. Tengo un amigo que trabajaba haciendo videojuegos que me decía que hacía, ¿cómo se llama? Simuladores para empresas grandes. Bueno, en educación en España se ve bastante, hay una tendencia de gamificación y paulatinamente un mundo paralelo donde uno va a crear su avatar y va a poder vivir y va a poder estar. Eso, o sea, es como... Eso es como una especie de Matrix. Claro, sí. Eso es como una especie de Matrix, ¿no? Sí, sí. Oye, a ver, me gustaría que habláramos también de otras experiencias tuyas pedagógicas, aparte de lo del videojuego, que sea significativo compartir en esta tarde en tu escuela. De derechos humanos en Valparaíso, y que por mucho tiempo nos he tenido muy agradecidos por toda esa oportunidad. Conocí a gente muy importante que nos abrió sus puertas en Panguipulli. Conocí a Pedro Cardán, que fue el médico de ese destacamento, y pasados los años, eso fue hace como 5 años atrás, me encuentro con los estudiantes, con los que hicieron ese documental. Y inclusive muchos de ellos no participaron en la grabación en sí, sino que hicieron gestión. Y esa gestión se les sirvió para la vida. Esa gestión les sirvió para la vida porque ellos tenían que ir a hablar, comunicarse, tuvimos que pedir un auto, hablar con la gente, conseguir las cosas. Ese documental salió con una handicap que teníamos y sería las ganas de poder hacer eso. Entonces había una historia que había que contar, leímos textos de la guerrilla, analizamos textos también, y conocimos a Pedro Cardán. Y ahora, por ejemplo, Pedro Cardán es un escritor de acá de Panguipulli, tiene un libro que se llama, hasta aquí, justo lo tengo acá, se llama Sangre de Baguales. No sé si ha llegado a tus manos por ahí. No lo he leído. Ya. Sangre de Baguales es la historia de la epopeya, de la historia que afectó acá a este sector después de la década del 70. ¿Ya? Entonces tiene mucha historia. Y hace poco conversé con él y quedamos en que vamos a llevar uno de esos cuentos a un cortometraje con mi estudiante. Así que estoy armando el equipo de Panguipulli con un cineasta, pero esta vez lo vamos a hacer casi profesional, o sea que estoy muy entusiasmado con eso.
estoy muy entusiasmado con esa parte. Y bueno, de hecho, trabajamos aprendizaje basado en proyecto con los estudiantes. Eso les gusta mucho. Les gusta que el aprendizaje sea significativo y que podamos obtener un producto. A mí me gusta también el aprendizaje basado en proyectos. De hecho, he tenido algunos errores, pero ahí hay que ir reflexionando, modificando eso. Me gusta el teatro también, pedagogía teatral a los estudiantes, como que tienen algo de rechazo porque vienen de la pandemia, entonces están en su zona de confort, sentados, y el teatro los saca de eso. Entonces tienen que hablar de sus sentimientos o generar una obra de teatro, y eso también me fascina, el teatro, el aprendizaje basado en proyectos, ya lo que es el cine, lo que es los videojuegos. También ahora con otros amigos estamos trabajando, nos ganamos un proyecto Fondar, un cortometraje 3D acerca de los balseros del río San Pedro. Fíjense, también me tiene fascinado, porque en algún minuto lo podré llevar a mis estudiantes, sueño con que ellos puedan hacer un cortometraje en 3D en algún minuto. Eduardo, y por último, hoy día hemos visto mucha violencia en los colegios, violencia entre los alumnos, violencia de alumnos con profesores. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo son los alumnos de esa región donde tú estás? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la relación entre profesor y alumno? Bueno, es una buena relación, ya. Más que nada hay que escuchar a los estudiantes, aunque de hecho ahora se nos ha complicado algo, aumentamos la matrícula, y los estudiantes después de la pandemia, algunos llegaron con algo diferente. Entonces hay que ir acomodando, hay que ir buscando estrategias, hay que ir conversando, consensuando para poder llegar a un buen puerto. Pero creo que ahí lo más importante es cómo llegas tú al otro. Hay que un proceso, y también estudian cuando son adolescentes. Tenían que estudiar cuando ya está todo bien. Entonces estudian cuando son adolescentes, que adolecen, que tienen problemas. Y también aquí en esta comunidad, si es muy tranquilo todo, a veces no hay mucho trabajo, ¿ya? Y las familias de acá, no sé, algunas de repente tienen bastantes problemas, ya, y con todo esto de la pandemia se ha agudizado ese tema, así que hay que hacer contención con los estudiantes y de repente dejar los contenidos de lado y apelar a la parte humana y a la parte de crear un buen clima de trabajo y de respeto. Eduardo, yo te quiero agradecer este paseo en el patio de la escuela, esta conversación contigo que nos ha llevado al interior del colegio donde tú trabajas, al complejo educacional Tierra de Esperanza en el Tuve, en la región de Los Ríos. Eduardo Regá, un profesor innovador, amante de la literatura, que ha cruzado tecnología y lectura, y que de alguna manera, al hogar de la palabra, como decía Gabriela Mistral, que llamamos escuela o colegio, ha colocado la imagen no como un competidor formidable, como decía Gabriela Mistral, sino como un aliado formidable. Muchas gracias, Eduardo, por haberme acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias a ti, Cristian. Chao. Y nos encontramos mañana nuevamente cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín puntualmente a las 8 de la noche. Y no se olviden de la frase de Voltaire, que siempre leo al final de este programa, y que está en el libro El Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.